El viajero. Tercera parte. La responsabilidad de vivir bajo la gracia. La gracia no nos libera de responsabilidad, te sujeta a ella. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así como el viejo pacto posee leyes y obras, también la gracia posee sus propios principios y sus obras. La gracia no es un sistema libre de responsabilidad. La gracia no nos deja a merced de la anarquía y el liberalismo irresponsable e irracional. La gracia te obliga a responder al favor de Dios. Lo que en la ley se hacía para alcanzar la justicia del Padre, ahora en la gracia lo hacemos como respuesta a esta justicia. Lo que antes era un camino, ahora es una señal que nos dirige al verdadero camino, que es la gracia de Cristo. No responder debidamente es la actitud del espíritu de incredulidad. Si creo en el conocimiento de la gracia, respondo con las obras de fe que la misma me establece. Si amo, obro en consecuencia de este amor. Si creo, actúo en consecuencia de esta fe. De no hacerlo así, negamos lo que profesamos, entonces, somos hallados mentirosos. Segunda de Juan 9, dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La gracia posee principios que la definen y el poner en obras estos principios es la única evidencia que testifica que hemos creído en ella. Una doctrina es un conjunto de enseñanzas que se da para instrucción de alguno. Es una ciencia o sabiduría. Una doctrina es la moderadora del carácter, el desarrollo y la productividad de cualquier entidad. La doctrina de Cristo, base fundamental de la gracia, y la organizadora del pensamiento y el conocimiento de fe. Romanos 8:1-2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sorprendente. La doctrina de Cristo es superior a la ley de Moisés y a cualquier otro método filosófico que trate de regular el comportamiento humano. La doctrina de Moisés no pudo jamás librar a los hombres del poder del pecado y ninguna terapia psicológica en la actualidad. La doctrina de Cristo sí. La gracia es la fuente del más profundo y poderoso conocimiento puesto al alcance de los hombres solo por gracia. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La gracia es ministrada por una sabiduría y un conocimiento indescriptible, con un poder inigualable. Si usted cree en la gracia de Cristo, busque su conocimiento y obre en respuesta al mismo. El Espíritu de Cristo lo espera. Una maldición que debemos considerar. El apóstol Pablo con mucha preocupación escribe una incisiva carta a los creyentes de la ciudad de Galacia. ¿Por qué? Surgió un brote epidémico que amenazaba con destruir el fundamento básico del Evangelio que Pablo le había suministrado a esta joven congregación de creyentes. El apóstol se artilla y lanza su primer misil. Gálatas 1:6-7-8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo establece una maldición contra cualquier persona que trajese otro evangelio diferente, otro fundamento de fe divorciado de la gracia. Tal y como Josué estableció la maldición sobre quien edificare nuevamente a Jericó. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito. Usted no fue llamado por las obras de la ley de Moisés. Usted fue llamado por la gracia de Cristo y esta gracia opera por medio del conocimiento de fe. El secreto de esta gracia, reiteramos, es que posee sus propias obras y sus propias leyes. Los Gálatas habían dejado de caminar en las obras de fe de la gracia para tornarse a su justicia por las obras de la ley y los ritos de la tradición judía. Y esto fue alarmante. La ley de Moisés y la tradición de los ancianos evocan tu propia justicia. La gracia, la
la justicia de Dios en Cristo. Pablo pone en juego su faja apostólica y se extrema extendiendo a su máxima expresión el peso, la seriedad y las consecuencias dramáticas que conllevan el desplazar el poderoso evangelio de la gracia de Cristo por otra cosa. Dicen: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Estaremos recorriendo este peligroso camino en la actualidad. No hay otro fundamento de fe para recibir las bendiciones del Padre. Usted dirá: hermano, ¿dónde está el peligro? Escucho en los medios de comunicación a predicadores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores afamados y respetados, estableciendo la fe del pueblo cristiano en nuestra propia justicia, separándonos de la justicia de Cristo, y todo esto se hace dentro del marco de buenas intenciones y vestido con el manto de la gracia. Esto es perturbador. Este no es el otro evangelio al que se refería el apóstol. Sigamos. Cualquier sugerencia diferente al fundamento de la gracia para recibir cualquier favor del Padre está separado de Cristo. Recibimos de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que podamos hacer para Dios. Ejemplo, oímos: si usted ofrenda o hace una donación de cualquier objeto de su propiedad que tenga valor, Dios lo prosperará. Pero la prosperidad es una promesa de Dios para todo aquel que cree, y tu ofrenda es una reacción o respuesta al cumplimiento de esa promesa. Nuestras obras no son un medio para alcanzar un fin, sino la respuesta a la manifestación de la promesa de la gracia de Dios. Otras veces le ofrecemos sanidad y liberaciones al pueblo por medio de un intercambio de bienes, cuando estos beneficios también están dentro del paquete de la gracia divina. Esto solo se puede justificar si para usted creer necesita hacer algo que lo haga sentir que merece el favor divino, y de ser así, debe conocer la gracia de Cristo porque está extraviado. Conocemos que hay hechos aislados por medio de los cuales el Señor prueba la obediencia de algunos creyentes, estableciéndoles condiciones similares en un momento y circunstancia exclusiva en la vida del cristiano. Pero no es una ley que se puede generalizar, ya que estas son experiencias extraordinarias de Dios con una persona en particular, y este hecho no es manejado por personas externas, y mucho menos ajeno al propósito de Dios, el cual lo hace por una razón objetiva y directa con el individuo. Por eso oímos a muchas personas que testifican de la fidelidad de Dios y a otros que sufren el agrio sabor de la decepción al no ser retribuidos por su obediencia. No estamos aboliendo el hecho de ofrendar, sino que lo estamos ubicando en su justo lugar. Nuestras ofrendas son un acto de adoración y agradecimiento, tampoco estamos pagando con ella el favor de la gracia, reiteramos, estamos adorando con nuestra ofrenda. ¿Hará Dios acepción de personas? ¿O alguien manejó tu ignorancia para su provecho? ¿Alguien está abusando de algo que solo Dios sabe operar? Hay leyes universales y hay locales. No podemos generalizar una experiencia que fue exclusiva de un momento y un sujeto, cual fuera la razón que Dios haya tenido. Respetemos la soberanía de Dios y sigamos la gracia, pues es más efectiva y más justa. Este es un servicio de Cobrando Conciencia, despertando a una generación. Tomado de la serie El Viajero, escrito por Humberto Williams Peguer, cambiando el futuro en el presente.